Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Ahí se puede apreciar la presentación. Yo sí puedo ver la mic. Muchas gracias. Pero yo no puedo oírlo. Claro que sí, chef. Sí me escucha, ¿o no? Sí, lo escucho. Ah, Para ver si estaba ok. bien. Bueno, pues a mí me tocó lo que es la salchicha. En cuanto a la historia de la salchicha, eh, comenzó hace 3.500 años con los babilonios. Esto comenzaron a rellenar los intestinos de animales con carnes especiadas. Eh, de igual manera, otras civilizaciones adaptaron y por ende, ya sea por ingredientes que tenían a la mano o demás características, modificaron o crearon independientemente a su manera lo que es la salchicha. Los griegos le dieron el nombre de orgia y los romanos el de salsus, de que de ahí viene el origen de lo que nosotros conocemos como la palabra salchicha. Eh, Según el más antiguo, como se podría decir, pues sí, escrito, o no sé, culinario acerca de la salchicha, fue hace, fue en el año 2000, digo, 228 después de Cristo. La morcilla, que es pues lo que conocemos como, o como también se le conoce como moronga, era uno de los platos predilectos o como más comunes en las fiestas paganas que se celebraban el 15 de febrero en honor al dios Percus, que es el que está en imagen. Bueno, es lo que encontré sobre él. Algo muy, pues, como random o curioso es que la celebración incluía ritos de iniciación sexual y algunos escritores han sugerido que la salchicha tenía otras finalidades aparte de alimentar. En la Edad Media evoluciona la salchicha gruesa tipo morcilla, que es como de las primeras pues, que hubo, hasta llegar a la forma que conocemos normalmente. Bueno, en sí ahorita pues ya hay pues muchísimas variedades que más adelante las vamos a ver. En diversas ciudades, pues no solo europeas, sino pues del mundo, los carniceros tenían como sus propias fórmulas, recetas, dependiendo la región, por eso es que pues se conocen tantas variedades, y producían ya sea de diferentes tamaños, pues las marcas ya creo que vienen después, pero en sí los nombres que hoy en día tienen las salchichas o en sí en su mayoría son de los lugares de origen, de donde son cada salchicha, ¿no? En los países mediterráneos se especializaron en las salchichas duras y secas, que no se estropean fácilmente con el calor. Esto, como ya lo mencioné, es una característica que hizo un cambio o una variación en cuanto a las primeras salchichas. En Escocia, la harina de avena se convirtió en uno de los primeros rellenos de cereal para la chacinería, iniciando la práctica todavía vigente de relegar la carne a la categoría de segundo ingrediente. En este caso, el nombre es Lord Sausage, no sé si está bien pronunciado, que de esto, chef, encontré también, busqué tal cual Lord Sausage y me decía que era como un tipo de salchicha cuadrada. Eh, Encontré bueno, la busqué, pero no encontré tal cual lo que yo esperaba, o sea, entonces no puse tal cual la imagen de una salchicha cuadrada porque no estaba como, como yo identifico una salchicha. Bueno, pero esto creo que aquí empieza, bueno, en cuanto a lo de Escocia y la harina, creo que pues de aquí también hay variedades en cuanto a cereales que se utilizan para la preparación o como ingrediente de lo que son las salchichas. En Alemania,
las salchichas eran gruesas, blandas y grasas, y en este país nació la famosísima, y me atrevería a decir la salchicha más famosa, la Frankfurt. En este caso, en 1852, los carniceros de Frankfurt presentaron una salchicha especiada, ahumada y envuelta en una tripa delgada, casi transparente. Aquí ya es de los principales cambios, a diferencia de la morcilla, que ya es una salchicha más esbelta y pues, con un color obviamente distinto, ¿no? En cuanto al modo de preparación, pues como ya lo vimos tanto en práctica como en lo que vimos de un poco de teoría, varía mucho obviamente. En este caso, la preparación que ven en pantalla es un poco más general. Para la preparación pues se aprovechan, como sabemos, grasa, vísceras, sangre, cortes de tocino, de pollo, de pavo y pues en fin, ¿no? Etcétera, los que conocemos, ¿no? Tanto vegetarianas como las que ya elaboramos y demás, ¿no? En sí la carne se muele o se pica muy finamente, pero pues de preferencia es molida, porque pues luego ahí nos cuesta un poquillo. Y bueno, con los ingredientes acorde a la salchicha que se realice, ya que pues cada salchicha tiene diferentes ingredientes. La carne posteriormente se introduce tradicionalmente en intestino de animal, que actualmente lo más común es utilizar el colágeno, la celulosa o incluso el plástico, que esto, pues como lo ven en pantalla, ya va más en la producción industrial. Y por último, dependiendo obviamente de la salchicha, se le da un tiempo de secado o de reposo, por decirlo así, para que ésta esté lista, ¿no? Para su opción o su consumo. En cuanto a variantes y salchichas más famosas, en sí, por decirlo así, pues podemos ver las que, bueno, pues en sí todas estas, que en este caso las más famosas, como ya lo mencioné antes, pues la Frankfurt, la Viena, que son de las quizá más comerciales aquí. De igual manera, pues lo que conocemos, pues todo es como la longaniza, la morcilla nuevamente, la mortadela, el salami, la chistorra. Esas se podrían decir que son como las más famosas, bueno, la parrillera y así. Se podría decir que son las más famosas quizá por la zona o por lo que estamos acostumbrados como a consumir o como a ver en el súper y demás. En este caso, no sé, un ejemplo, la salchicha oaxaqueña. Yo la verdad desconocía un poco pues, de ella, entonces por eso es que no la pongo como de las más famosas, ¿verdad? Y bueno, pues en sí esas son como las variantes principales. No dudo que haya pues más. Y, y pues de mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, chef o compañeros. Yo sí tengo una pregunta. ¿Qué es chacinería? Chacinería, pues es... Ah, no sé. Permítame, chef. En un momento. Si no sabe es porque no puso atención en la primera clase. Pues es que según yo es como charcutería, ¿no? Ah, ok. O Entonces sí sea, sabe. ¿Qué bueno, es que es un es, sinónimo de charcutería? O de lo que hoy conocemos como, eh, ya sea como carnicería o como la región de salchichonería, ¿no? Ok. Por ahí, lo que es el slice sauchas, slice, ¿qué es que cómo lo tiene usted? Slice, el que dijo que era, ¿cuál chef? ¿mané? ¿Cuál chef? Perdón, El es que escocés. no. Ah, ok, sí, sí. No, como Lorne Sausage. Sí. Bien lo dice que es una salchicha cuadrada, más que una, sí, más que una salchicha es un pastel, es decir,
Por traducción literal, si hablamos de una salchicha, ¿vale? Local escocés vendría siendo algo muy parecido a un embutido, es decir, salchicha es sinónimo embutido. ¿Me explico? Sausage. Sausage. La verdad no sé, les mentiría cómo se pronuncia, ¿no? Yo le estoy pronunciando del inglés o en una forma inglesa, digámoslo así, sausage. Pero es muy parecido a un pastelito de carne, ¿ok? Por eso es la forma cuadrada, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Y es mucho más grande que una salchicha, mucho más grande que lo que podríamos considerar una salchicha. Es como del tamaño de un panquecito de molde, de un panqué de molde, más o menos de eso estamos hablando. ¿Sale? Ah, ok. Entonces sí es la que encontré, chef. Sí es, pues Ok. sí, tal cual se veía como carne, así. De hecho, así como si hubiera puesto en un molde y se la hubieran volteado, así, unos cuadritos. Bueno, unos cuadros, de hecho, no estaban tan pequeños. Sí, no son para nada pequeños. Repito, es Sí, muy parecido a un panquecito de mole. Este, así es un pastelito de carne, ¿va? sí, chef. Vale, vale. ¿Algún otro compañero, alguna pregunta? ¿Nada que le quieran hacer a su compañero? Yocho. A ver. Ya se dio esto. No, ahora ya estaba en eso, pero ya casi. No, disculpa. Ya era todo. ¿De acuerdo? Perfecto, bueno, entonces sigue Carlos, por favor. Sí, Muchas chef. gracias, Miguel. Pues nada, chef. Gracias a ustedes. ¿Se ve y se escucha? No lo escucho, Carlos. Ok. Bueno, a mí me tocó exponer sobre el chorizo. En la historia no encontré mucho. Realmente encontré que fueron gracias a aportaciones en algunas obras literarias de Roma y Grecia que tenemos que ya existían estos productos. Pero es en España en el siglo XVI, donde en un manual, bueno, ¿cómo se dice? En una publicación titulada Manual de Mujeres, en el cual se contienen muchas y diversas recetas muy buenas, se detalla la receta para hacer chorizos. Y es en España, en el siglo XVI, donde se le empieza a tomar el color rojo, pues se le empezó a añadir el pimentón. Los ingredientes, pues principalmente es la carne de cerdo picada, adobada y con especias, el pimentón, y se ocupa el intestino delgado de cerdo. Y pues en España se considera chorizo principalmente por llevar pimentón y ajo. En la elaboración pues tenemos que es el picado de la carne, se le puede agregar manteca o tocino, el mezclado y amasado de las carnes y las especias, el reposo y la maceración, que hice un mínimo de 24 horas. Después ya se embute la carne en la tripa, la curación, se atan y se exponen al aire en ambiente natural, eligiéndose lugares idóneos en base a sus características de temperatura y humedad. Aquí se cuelga la carne y ya después, en el tiempo de maduración, pues se le añaden otros procesos como puede ser un ahumado. Y bueno, aquí nos dice que pues muchos chorizos se pueden curar durante 50 días en un sitio ad hoc al producto. Y ya por último, pues nada más escogí realmente dos chorizos, a diferencia de mi compañero. Eh, Escogí el chorizo riojano, que es el más conocido, es el que se elabora en España, que tiene este sabor, bueno, el ajo, el pimentón y todo esto. Y aquí dice que originalmente se elaboraba en la sierra de la comunidad riojana, que por la altitud y climatología era ideal para el secado del producto. Y el chorizo verde que nosotros tenemos
que pues, se ha hecho famoso en Toluca. Y pues se le da esta tonalidad por las plantas que se le incorporan al producto y que se le suele agregar cacahuates y otros condimentos a el chorizo. Bueno, y aquí dice que este puede ser picante o no. Ok. Em, Se me fue la idea. Más bien la pregunta. Ah, una disculpa. No, no se preocupe, chef. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a sus compañeros? Lo que yo me acuerdo de la mía. No, todo bien, chef. Muy grata explicación. Ya me acordé. ¿Por qué se deja curar o por qué se deja orear la carne? O bueno, en este caso el producto. ¿Cómo, chef? No se le escuchó bien. Ok, ¿por qué se deja curar, reposar, orear, madurar el producto? Pues para que no tenga demasiada humedad, ¿no? El producto. ¿Y qué es lo que estoy propiciando para que no... ¿Qué es lo que estoy propiciando o qué es lo que estoy procurando con el hecho de deshacer la humedad o de deshacerme de la humedad? Que se desarrollen menos microorganismos en el producto, ¿Ok? así como moho y cosas así, y que el producto pueda ser más añejo o no. Ok, O sea, ya va a depender del añejamiento de cada tipo de chorizo o del gusto personal de cada persona que lo elabore, ¿no? ok, bueno, eso sí lo dejamos así como a libre albedrío, ¿no? De cuánto te gusta que esté añejado. Y complementando esta parte, precisamente con el punto del añejamiento, es quitando la humedad, ¿sí? Quitando o retirando la humedad, estamos propiciando que el añejamiento sea lo más saludable posible. Es decir, Ujú. que su proceso de conservación sea lo más inocuo a lo largo de su estancia en añejamiento o en reposo. ¿Vale? Perfecto. Sí, chef. Gracias, Carlos. Bien, quién más ya terminó? Ahorita ya les comienzo a pasar sus calificaciones a los dos que ya presentaron. ¿Quién más ya terminó? Ok, perfecto, gracias Jorge. Justamente, bueno, dependiendo de su presentación, de qué tanto nos llevemos,
estaremos viendo si nos da tiempo a los otros dos de pasar. Gracias, Jorge. Yep.